Como muchos ya saben, venimos estos domingos haciendo una serie de prédicas, ¿verdad? Creo recordar que la primera prédica la dio el pastor Vicente, la segunda el pastor John, la anterior el pastor Vicente otra vez, y hoy concluimos con esta serie de prédicas. Es la última predicación, es como si fuese una serie, ¿verdad? Que tienes que ir viendo los capítulos anteriores para poder ir viendo lo que vamos hablando, porque hemos estado viendo todo el rato el libro de Hebreos. Así que si quieren, abran sus Biblias en Hebreos 8. Hebreos capítulo 8, los versículos que van del 6 al 13. Hebreos 8, del 6 al 13. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos, así como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo, puesto que se basa en mejores promesas. Porque si ese primer pacto hubiera sido perfecto, no habría necesidad de promover un segundo pacto. Pero Dios, reprochándole sus defectos, dijo: «Vienen días», afirma el Señor, «en que haré un nuevo pacto con Israel y con Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados, el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos no permanecieron fieles a mi pacto y yo los abandoné, dice el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, tampoco dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Yo perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Al llamar nuevo a ese pacto, ha declarado obsoleto al anterior, y lo que se vuelve obsoleto y envejece ya está por desaparecer. Vamos a orar. Gracias, Señor, gracias, Padre, porque tú eres bueno y bondadoso, porque tu misericordia es para siempre y tú nos has dado este pacto, Señor. Te rogamos, Padre, que sea tu poderosa voz hablando y poniendo en los corazones nuestros esa semilla que es tu palabra y floreciendo y haciéndose grande, Señor, que dé fruto y fruto en abundancia. Gracias, Señor, por ese amor tan inmenso que tú nos das y por la oportunidad que nos das de poder estar aquí reunidos en tu nombre, Señor. Ayúdanos, enséñanos, Señor Jesús, y sé tú glorificado en este tiempo, Señor. Que seas tú el centro de todo lo que hagamos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como dije antes, ya saben que hemos estado en una serie de prédicas, ¿verdad? Que es, como dije, es como una serie. Los que no han estado en los anteriores domingos se han estado perdiendo unas prédicas que iban enriqueciendo las siguientes. Y como saben, ahora es la última predicación de esta serie. Y yo tengo como costumbre hacer un resumen así como rápido, porque sé que no todos han podido estar por motivos laborales o por cualquier motivo. Seguro que no han podido estar en algún domingo. Entonces tengo que rescatar ciertas cosas de los anteriores domingos para que juntos podamos ver lo que está pasando en esta predicación. Llevamos varias prédicas, ¿no? Y esta es la última. Y vamos a hablar de estas anteriores en Hebreos que hemos visto en el libro. La carta está escrita por una persona, pero que no sabemos quién es. O sea, imagínense, carta de Hebreos. ¿Quién es el autor? No lo sabemos. Algunos piensan que Pablo, otros piensan que otro escritor, pero realmente no se dice quién es el autor de Hebreos, no lo sabemos. Solo sabemos que a Timoteo lo nombra como hermano, es decir, que fue alguien que quería mucho a Timoteo, ¿no? Muchos piensan que fue Pablo, pero no está seguro. Fue una carta escrita para los hebreos de aquella época.
Se piensa que pudo ser escrita aproximadamente alrededor de los 70 después de Cristo. Es decir, que Cristo murió, pasaron 70 años y más o menos en esa época fue cuando se escribió la carta a Hebreos. Y fue escrita para hebreos de la segunda generación, que seguramente estaban dispuestos a volver al judaísmo. Es decir, esos cristianos que se convirtieron, pero que no entendían muy bien lo que estaba sucediendo en las Escrituras o lo que les estaban enseñando y se estaban pasando otra vez al judaísmo, esa segunda generación, y esta carta viene ahí, en ese momento, para decir, oye, os vamos a explicar lo que está sucediendo, os vamos a explicar lo que ha pasado, para que no se pasen, sino que entiendan las Escrituras y entiendan quién es Jesús. Por eso dicen que fue posiblemente escrita para esa gente de esa segunda generación de esos hebreos. Y es posiblemente, el pastor Vicente en la anterior predicación habló en un título que dijo el título de Jesús, nuestro intercesor eterno. Esa fue la primera predicación del pastor Vicente. La segunda prédica, el pastor John nos hablaba del tabernáculo, de todas aquellas cosas que se tenían que hacer para pedir perdón de los pecados y cómo en Cristo se hizo el sacrificio más alto. No sé si recuerdan que el pastor John pasó un vídeo de cómo iba pasando el tabernáculo, ¿verdad? Y luego se habló de los sacrificios para el perdón de los pecados, ¿no? Y en la tercera prédica, que la llevó el pastor Vicente, se dio la prédica con el título de El Cordero que quitó el pecado. Y hoy tenemos el pacto que cambia el corazón, la promesa de una nueva vida. Como pueden observar, todas estas predicaciones hablan de Jesús. Es decir, la carta a Hebreos desde el principio está proyectándose en Jesús, Jesús como nuevo pacto, pero también cita un montón de cosas del Antiguo Testamento. Entonces, les quiere hacer ver a esos hebreos que de lo que se habla en el Antiguo Testamento es de Jesús. Es el nuevo pacto. Cristo es el Hijo de Dios. En Hebreos 1, cuando empiezas los primeros versículos, el resumen que te da Hebreos, si lo lees, es Cristo es el Hijo de Dios. Él es quien esperábamos. Todo se lo ha dado Dios a Él. Ha muerto en la cruz para perdonar nuestros pecados y ahora está sentado a la diestra del Padre. Este es un resumen que yo he rescatado al leer los primeros versículos de Hebreos. Y no te tienes que leer 10 versículos en Hebreos para tener este resumen. En los 3 primeros, Hebreos te resume esto. Entonces, esta carta está pensada para que nosotros podamos entender quién es Cristo, quién es Él y lo que ha hecho. Y deja claro que las Escrituras del Antiguo Testamento hablan de Cristo, donde tenemos una vida eterna, un nuevo pacto, una nueva esperanza. Como pueden ver, todo esto habla del Mesías. Es un libro que está citando constantemente a Jesús, específicamente a Jesús. Como pueden observar, vamos a pasar una diapositiva. Voy a jugar un poco con vosotros. Y tenemos el texto 1 y el texto 2, ¿verdad? ¿Cuál es Hebreos y cuál es Jeremías? Como pueden ver, son similares, ¿no? No piensen que yo he cogido el texto y he cambiado algunas palabras para engañaros, no es así. Uno es Jeremías. Jeremías es un libro del Antiguo Testamento y el otro es Hebreos. Hebreos es una carta del Nuevo Testamento. Como pueden ver, es casi idéntico, son muy similares. Y nos podríamos tirar aquí toda la tarde pensando, no, la 2 es Jeremías, el 1 es Hebreos y así. Y algunos acertarán, otros fallarán, pero como pueden ver, es exactamente lo mismo. Lo que ha citado Hebreos son versos de Jeremías. Para los que se quieren quitar el gusanillo del estómago, el 2 es Jeremías, ¿vale? Y entonces, como pueden ver, son idénticas. La carta, lo que estamos viendo es que puedan entender de que el Antiguo Testamento habla de Jesús. Porque muchas veces se piensa cuando hablas con gente que por ejemplo, con judíos, ¿no? Con judíos bastante radicales, muchos piensan que Jesús no era el Hijo de Dios.
Y tú les hablas de textos que están en el Antiguo Testamento y les preguntas, ¿de quién está hablando esto? Y te dicen, hombre, por lo que está mencionando habla de Jesús. Ah, pues este texto está en Jeremías y es un texto del Antiguo Testamento. Lo que quiero que entendamos es que Jesús estaba tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Era un plan de Dios para nuestras vidas. Eso es lo que quería haceros ver con estas diapositivas, ¿verdad? Como hemos estado hablando en el principio, estamos en una serie de prédicas que cada domingo se ha dado y el pastor John nos explicó en el tabernáculo, ese vídeo que nos mostraron, cuántas cosas se tenían que hacer en ese antiguo pacto para que Dios perdonara nuestros pecados. ¿Se imaginan? La grasa del animal por un lado, la sangre por el otro, que si lo tenía que hacer el sumo sacerdote, que si el sumo sacerdote, pero de cierta forma tenía que entrar en el lugar santísimo, entraba con una campana, o sea, había millones de normas y de cosas para poder pedir perdón al Señor. Había un montón de cosas para poder pedir perdón y que Dios nos perdonara. Se tenían que sacrificar animales. Había una serie de ritos que cumplir para aplacar la ira de Dios. Pero díganme, ¿se cumplió? ¿Se cumplió con el Antiguo Testamento lo que Dios quería? ¿La gente lo cumplió? ¿Podían cumplir las leyes? No, era imposible cumplir la ley. Totalmente imposible. Dios nos creó con Adán y Eva, ¿verdad? ¿Pecamos o no pecamos? Dios nos cuidó, ¿no? Pero seguimos pecando. Dios salvó a la humanidad del diluvio. ¿Y qué pasó después? Seguimos pecando. Dios sacó a su pueblo de Egipto, lo hemos leído en Hebreos. ¿Y qué pasó? Seguimos pecando. Dios les proveía maná en el desierto y seguimos pecando. Dios sacó a su pueblo de Egipto y cuando Moisés bajó, ¿qué estaba haciendo el pueblo? Se estaba haciendo becerros de oro para adorarlos. Se dan cuenta, constantemente Dios les dijo, esto no se puede hacer, esto está mal, la idolatría está mal. El pueblo, sin embargo, caía. Era imposible cumplir la ley. Dios hizo todo lo posible por salvarnos, pero nosotros seguimos pecando. Y Dios tuvo que mandar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, en Juan 3:16. Entonces, si tenemos un nuevo pacto, ¿cómo era el pacto antiguo? Como hemos estado viendo, esta pregunta es fácil de responder. Anteriormente teníamos la ley, la Torá. En el Antiguo Testamento teníamos las leyes de Dios. Son los mandamientos que Dios le dio a su pueblo, los que tenían que obedecer. Ofrecer sacrificios, ya lo dijimos anteriormente, lo que el pastor John explicó en su prédica en el tabernáculo, el lugar santísimo, cómo debían de ofrecerse los sacrificios. Entonces veíamos que era imposible cumplir la ley entera. Siempre había una transgresión, por lo cual seguimos siendo pecadores. No había forma de cumplir esos mandamientos de Dios, el pueblo siempre pecaba constantemente y a día de hoy seguimos pecando. No es diferente lo de antes a lo de ahora, de la gente que peca o no peca. Seguimos cometiendo pecado y seguimos violando la ley de Dios. Hay unos vídeos en internet donde a ciertas personas le preguntan en la calle, ¿no? Y les preguntan que si piensan que son una buena persona. Ustedes, si yo les preguntara ahora, ¿son buena gente? ¿Son buenas personas? ¿Vosotros vais a ir al cielo o no? ¿Qué me dirían? ¿Que sí, que no? Que levanten la mano. ¿Quién iría al cielo? ¿Quién cree? ¿Nadie levanta la mano? Uy, aquí hay un problema de teología. ¿Quién cree que va al cielo? ¿No sabrían? ¿Sí? Algunos dudan, otros no. Vale, pues vamos a hacer un experimento. Vamos a coger la ley del Antiguo Testamento. Una pequeña parte. Yo les voy a preguntar y ustedes reflexionen. La ley de Dios dice, no tengamos otros dioses. Ustedes reflexionen si los tienen o no. No tengamos imágenes de nada, ni del cielo, ni de la tierra, ni del profundo del mar. Reflexionen. No los adores ni te postres ante ellos.
No uses el nombre de Dios en vano. Honra a tu padre y a tu madre. Uy, aquí todos caemos. No mates. No cometas adulterio. No robes. No des falso testimonio contra tu prójimo. No codicies las cosas de tu prójimo. Y estas son solamente algunas pocas, no son todas. Pero contesta en tu corazón si has incumplido alguna de estas que he mencionado. Entonces, si los cálculos no me fallan, todos hemos fallado en alguna sola, ¿no? Pero algún listillo saltará por ahí y dirá, oye David, pero solo en una, todas las demás las he cumplido bien. Santiago 2:10, si me lo pueden poner, por favor, Santiago 2:10. ¿Qué dice Santiago 2:10? Si lo pueden buscar en sus Biblias. Porque el que cumple toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Como podemos observar, es imposible cumplir la ley. No se puede. Porque si fallas en un punto, te vuelves transgresor de toda la ley. Siempre he explicado esto de una forma un poco curiosa, que es cuando hay un vaso, ¿no? Tú bebes, si es un día como hoy, caluroso, y te dan un vaso de agua, tú te lo bebes ricamente y disfrutas, te refrescas. Pero si a ese vaso le tiramos algo así súper sucio, pero nada, una gotita, ¿te lo beberías? Ya se contaminó todo el vaso, ¿verdad? Es una forma de que entiendan lo que hemos leído en Santiago 2:10, por qué fallando en un solo punto nos volvemos transgresores de la ley entera. Pero Dios no era ajeno a todo esto que estamos hablando. Lo que quiero hacerles entender es que en la ley de Dios, basándonos en la ley de Dios del Antiguo Testamento, ese antiguo pacto, no podíamos cumplirla. No se podía. Pero Dios no era ajeno a eso. Dios sabía todas estas cosas y le hizo saber a su pueblo que iba a enviar a su Hijo, al Mesías, a un Salvador que salvaría al mundo, y la palabra de Dios nos lo dice. Hay un versículo, no les voy a decir dónde, pero luego se lo digo. Hay un versículo que dice, ¿quién ha creído a nuestro mensaje y quién se ha revelado en brazo del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Ahí está hablando de Jesús, ¿verdad? No había belleza en él ni majestad alguna. Si alguno tiene dudas de que estos versículos está hablando de Jesús, voy a seguir leyendo. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. ¿Ya habla de Jesús o sigo leyendo? Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros no lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. ¿Ya habla de Jesús? Pues este texto me dirán, bueno, David, es un texto del Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento habla todo el rato de Jesús. Este texto es Isaías 53. Es un texto del Antiguo Testamento donde Dios le está diciendo a su pueblo, os voy a enviar a un hijo. Pero lo vais a tener por golpeado, humillado, vais a decir que Dios lo ha humillado. Y es un texto del Antiguo Testamento. Entonces, déjame decirte que Dios tenía en sus planes enviar a Jesús. Y Dios sabía lo que estaba haciendo. Pero no solo eso, ha mandado más muestras Dios. No solamente tenemos Isaías 53, donde podemos ver más veces a Jesús en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. ¿Se acuerdan de la visión de Isaías, el carbón encendido? Que un carbón le tocó la boca y sus pecados fueron perdonados. Y dirán, ¿dónde podemos ver ahí a Jesús? No sé si lo pueden llegar a ver como ese carbón encendido, es algo puro que toca a una persona y es purificado.
y sus pecados le son perdonados. Antes tenías que hacer un sacrificio, ahora un carbón encendido le toca la boca a Isaías y de repente es purificado y sus pecados son perdonados. ¿Ven cómo habla un poco de ahí de Jesús? Cuando nosotros entregamos nuestra vida y nuestro corazón a Jesús, Jesús nos purifica. La visión de Ezequiel, el río que salió del templo. Si recuerdan la prédica del pastor John, las personas tenían que entrar, ese sacerdote, el sumo sacerdote, tenía que entrar en el templo, en el lugar santísimo y pedir perdón por los pecados del pueblo. Pero en esta visión vemos un río que sale del templo. O sea, no había necesidad de entrar, sino que algo sale del templo, era agua. Y va purificando y haciendo árboles por allá donde va pasando y se convierte en un río inmenso. Eso es lo que hizo Jesús. Salió de donde estaba, ¿no? No estimó el ser el Hijo de Dios, no estimó las cosas que tenía en el cielo, se humilló a sí mismo y bajó y salió para sacrificarse por nosotros. El cordero que había que sacrificar, donde Dios dice en Éxodo 12, que el pueblo debía de sacrificar un cordero o un cabrito. No tenía que tener defecto el animal y cuando lo sacrificarían tendrían que cuidarlo hasta el 14 del mes. Cuando ustedes ven la genealogía de Jesús, vais a ver que dice desde Abraham hasta David o desde David hasta no sé dónde, siempre dice había 14 generaciones, había 14 generaciones, había 14 generaciones. Este cordero que tenían que sacrificarlo el día 14 del mes. ¿Notan cómo Dios va mostrando a su Hijo en el Antiguo Testamento? El maná del cielo, cuando el pueblo de Dios estaba mal en el desierto y Dios les envió ese maná del cielo. Al maná del cielo se le conoce como el pan del cielo. ¿Y a quién se le conoce como el pan de vida? A Jesús. Es como si Dios estuviera mostrando a su Hijo en el Antiguo Testamento. La roca en el desierto que Dios a través de Moisés dio al pueblo para que pudieran beber. ¿Se acuerdan que Moisés golpeó una roca y salió agua? Jesús es el agua viva y hay versículos donde dice, si bebes del agua que yo te daré no volverás a tener sed jamás. Ven a Jesús en el Antiguo Testamento, cómo Dios lo va dando. Y en la propia ley de Dios habla de Jesús. En la propia ley de Dios habla de Jesús. Daba reflejo de que se necesitaba alguien que pudiera cumplirla. Como hemos estado viendo, era imposible cumplirla, ¿verdad? Entonces se necesita alguien que pueda cumplirla. Dios estaba mostrando a su Hijo constantemente en el Antiguo Testamento. Oseas y Gomer. Esta historia no sé si muchos la conocen, pero Oseas, Dios le dijo a Oseas que se casara con Gomer, una prostituta, que la amara y que la tomara, a pesar de que era una persona que estaba cometiendo adulterio, era una prostituta. Dios le dijo a Oseas que comprara a Gomer aunque estaba con otro hombre y es adúltera, como los israelitas adoran a otros dioses. Dios, a pesar de nuestros pecados, nos ha comprado a un precio altísimo, a pesar de que somos transgresores de su ley. Aún así, Dios, aunque nosotros hemos violado la ley de Dios, Dios nos ama y ha enviado a su Hijo amado. Entonces, el nuevo pacto que cambia el corazón es Cristo Jesús. Tenemos ese pacto antiguo que era muy difícil de cumplir, se necesitaba alguien que pudiera cumplirlo y era Jesús quien lo cumplió. Y ahora tenemos el nuevo pacto en Cristo Jesús, que cambia corazones. Debemos de aceptarlo en nuestro corazón y tenerlo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Aquí lo digo muchas veces venimos a la iglesia y decimos, Dios es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, pero ¿es tu Señor? Quiero que lo entiendan, no es lo mismo que Cristo sea mi Salvador y mi Señor, a que solamente sea mi Salvador. ¿Cuánta gente hay fuera de la iglesia que piensa que Cristo es su Salvador y viven sus vidas como quieren? Sí, yo hago lo que quiero, Cristo me perdona, yo le pido perdón, pero no es su Señor.
Cuando Cristo se convierte en tu Señor, a ti te complace amarlo, te complace cumplir su ley, te complace cumplir lo que Cristo dice. Ya se pagó el precio en la cruz y Cristo lo hizo. Y para todo aquel que en Él cree, Dios le da la potestad de ser hecho hijo de Dios. Estamos justificados por la fe en Cristo Jesús. Aquí a lo mejor se enfadan conmigo, pero la ley es necesaria. Y me vas a decir, pero David, si llevas toda la prédica diciendo que la ley no se puede cumplir, ahora, ¿qué hacemos con la ley? Díganme, ¿cómo podemos demostrar que amamos a Dios? En Juan 14, 15. Juan 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo podemos demostrar que nosotros amamos a Dios? Si le amamos, guardamos sus mandamientos. Es necesaria la ley, es necesaria, ya que la ley, aunque no es la llave para la salvación, no da el acceso al Padre, pero es la evidencia de que amamos a Dios. La ley es la evidencia de que amamos a Dios, ya que Dios dice, por sus frutos los conoceréis. También, como hemos leído, si me amáis, guardad mis mandamientos. Cristo es el pacto nuevo que cambia el corazón, es nuestra esperanza. En Cristo ya no hay sacrificios para perdón de pecados. Ya no hay nadie que tenga que entrar a ese lugar santísimo, a ese templo, pedirle perdón a Dios, y si no lo hacemos y no matamos un cabrío, Dios no nos va a perdonar hasta que no lo hagamos. Ya no hay que hacer eso. Eso formaba parte del antiguo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto de ahora? El nuevo pacto es Cristo Jesús. Es cuando nosotros nos rendimos a Cristo Jesús. Por eso Dios, en Hebreos, en el versículo que hemos leído, en Hebreos, vemos cuando dice, vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con Israel y con Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos no permanecieron fieles a mi pacto y yo los abandoné, dice el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mis leyes, ¿dónde? En su mente. Y las escribiré, ¿dónde? En su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Es increíble cómo cuando Dios llega a la vida de una persona, cómo la transforma por completo. El nuevo pacto que tenemos es en Cristo Jesús y tenemos que dar gracias. Por eso he hecho esta diferenciación para que vean que es imposible cumplir el pacto, el del Antiguo Testamento, y que Cristo lo cumplió, y que Cristo murió por nuestros pecados, y Cristo nos salvó, y Dios exaltó a Jesucristo. Y hemos visto cómo Dios habla de Jesús en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Era el plan de Dios para salvar nuestras vidas por amor a nosotros. Nosotros tenemos que ir ahí afuera y predicar de Jesús, de que el mismo Jesús que ha cambiado nuestras vidas puede cambiar las vidas de aquellas personas que están ahí afuera. ¿Cómo sabemos que amamos a Dios? Cuando guardamos los mandamientos de Dios. No podemos decir que somos cristianos si no seguimos lo que Dios nos dice. Sé que son palabras duras, pero si amamos, si me amáis, guardad mis mandamientos. Me pasaba hace muchos años que cuando estaba en el ministerio de jóvenes, algunos jóvenes se te acercaban y te decían, ya, pero es que son todo normas, todo normas y normas y normas, prohibiciones, y yo no quiero eso, es que es muy difícil. Yo siempre les decía, si tú ves las cosas como normas y prohibiciones, es que no amas. Porque el que ama lo hace por amor. Y no ve si son normas o prohibiciones, lo hace con deleite. La palabra de Dios dice, deleítate, ¿no? Deleítate en Jehová. Entonces, cuando uno ama a Dios, ama complacerlo. Cuando uno ama a Dios, ama complacer a Jesús. Entonces, el mensaje que quiero que te quedes es que en el nuevo pacto es Cristo Jesús. Que en el Antiguo Testamento se habla de Jesús. Que Jesús
estaba en los planes de Dios y que a través de Jesús tenemos acceso al Padre. Pero eso es una exhortación para todos nosotros, debemos comportarnos como hijos. Porque de nada nos vale conocer el nuevo pacto si no vivimos en el nuevo pacto. Por eso también llamo a la exhortación de comportémonos como hijos, amemos y deleitémonos en este nuevo pacto que es en Cristo Jesús y enseñémosle al mundo quién es Cristo y lo que ha hecho en nuestras vidas y lo que puede hacer en las vidas de aquellos que lo van a conocer. Vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno y poderoso, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Señor Jesús, rogamos que tú seas el centro de nuestras vidas. Rogamos, Señor, que nos ayudes. Ayúdanos a comprender, Señor, de que en ti hay perdón. Ya basta de que pensemos que Dios no nos perdona. Ya basta de pensar de que en Dios se ha cansado de nosotros. Basta de pensar de que tenemos que ir de rodillas kilómetros y kilómetros, lapidarnos, hacernos daño para hacer un sacrificio para que Dios me escuche. Basta de pensar de que debo hacer 1000 cosas, hacerme daño incluso para que Dios me pueda escuchar. Ya no quiero escuchar más esa voz que me dice: has pecado demasiado. A veces sé que nos sentimos como esa mujer a la que le iban a tirar piedras. A veces pensamos que nosotros estamos ahí y que nos llueven muchas piedras. Pero ahí es cuando viene Cristo y te dice: yo no te condeno, vete y no peques más. Abrazamos ese pacto que viene a través de Cristo Jesús. Ese nuevo pacto en ti, Señor Jesús, que lo que hace es que tú extiendes tus brazos y estás dispuesto a perdonarnos. Por eso hago un llamado el día de hoy para que si tú te has sentido de esa manera, si has sentido que Dios no te perdona, si has sentido que has pecado demasiado, si has sentido de que ya es suficiente, que te puedas poner de pie y le puedas decir al Señor: Señor, me arrepiento, reconozco que en ti es el nuevo pacto y lo que tú me pides es que entregue mi corazón a ti, que tenga una nueva vida, una nueva esperanza en Cristo Jesús, que ya no hay que caminar de rodillas, que ya no hay esos sacrificios, que ya no hay golpes en el pecho. Ahora está Cristo Jesús. Cristo Jesús. Ahora hay un corazón arrepentido, constricto y humillado, que si se arrepiente Dios lo perdona. ¿Por qué? Porque está Cristo Jesús. Si tú te has sentido así, ponte de pie, quiero orar por ti, para que ya no creas más lo que Satanás quiere poner en tu mente, para que no creas más las mentiras de Satanás. Dios sí te perdona. Por eso envió a su Hijo amado a morir en la cruz por todos nuestros pecados. Ese es el nuevo pacto que tenemos hoy. Y te damos las gracias, Señor. Gracias porque tú eres digno, eres bueno y bondadoso, Señor Jesús. Tu misericordia no tiene fin y solo Cristo basta. Gracias, Señor Jesús. A ti te adoramos
y te exaltamos por siempre, Padre. Toda la gloria sea para ti, Señor. En tu santo y bendito nombre, Padre. Amén.